Hola a todos. Buenos días. Quiero agradecer y felicitar a los organizadores de esta excelente jornada, especialmente la invitación de Edwin Cordero. También a la Universidad Católica por haber dado un enorme apoyo a esta iniciativa, así como al CTIB, que también apoya no solo en esta iniciativa, sino que para el BNI es un excelente partner en la formación de profesores. A pesar de que nos llama la atención hoy el enorme potencial que tiene el acercamiento entre la neurociencia y la educación, esta es una historia bastante antigua. Llevamos décadas tratando de acercar la neurociencia a la educación, y en estas décadas no ha sido fácil y aún no lo es. Por eso el título de esta presentación busca hacer énfasis en los desafíos. Y me va a tocar un poco ser el telonero de muchas presentaciones durante el día, y voy a hacer una especie de pasada general acerca de aquellas cosas que la neurociencia ha aprendido y que tienen un enorme potencial en educación. Y voy a terminar haciendo más bien una discusión con respecto a qué significan estos desafíos y su implementación en aula. La pregunta que uno quisiera responder, ¿cierto?, es si puede el conocimiento actual en neurociencia beneficiar el proceso educativo. Y no creo que haya que hacer un plebiscito aquí, todos dirían efectivamente que sí, ¿cierto? Pero noten ustedes que este sí tiene varios puntitos suspensivos, ¿ya? Obviamente va a tener impacto, pero esto no, a pesar de décadas del aumento del conocimiento, todavía hay un trecho bastante ancho para implementar este conocimiento en aula, que vamos a discutir por qué. ¿Cuáles son los aportes que podemos identificar de la neurociencia que yo creo que mayormente tienen potencial de impacto en educación? Acá hay una lista y voy a ir más o menos por cada uno de ellos. Y voy a empezar por el más obvio, que es la diversidad biológica. Este es lo primero que un biólogo aprende cuando estudia biología. Y la diversidad biológica es una inevitabilidad en la raza humana y en todos los otros animales. Por lo tanto, el reconocer y apreciar la diversidad es una de las primeras cosas que uno debiera enfrentar. Y esto, a pesar de lo obvio, uno se encuentra con que muchos procesos educativos e instituciones, al revés, más bien delimitan la diversidad y buscan la homogeneidad, y por lo tanto pareciera haber un menor respeto a esta diversidad. Un segundo punto importante tiene que ver con lo que ha hecho la neurociencia para entender el proceso a través del cual los niños se desarrollan, y particularmente cómo su cerebro se desarrolla. Y ha habido enormes avances en entender este proceso, desde el nacimiento hasta la maduración final, que puede ocurrir quizás hasta los 30 años, así que al menos el proceso educativo se extiende por varias décadas. Y en este proceso de tratar de entender el desarrollo, hemos aprendido que gran parte del aprendizaje surge de la modificación física del cerebro a través de la experiencia. Y ese es un conocimiento bastante establecido, y sabemos cosas como cómo se modifica el número de sinapsis a lo largo de la vida, cuando ésta mayormente están presentes, y luego cómo se van refinando a través del proceso educativo. Y además sabemos que distintas partes del cerebro realizan este proceso con distintas velocidades. Y entonces el entendimiento del desarrollo nos ayuda a diseñar quizás estrategias educativas. También sabemos que este proceso es tan enormemente dependiente de la experiencia que incluso modificaciones de ambientes sociales pueden modificar el cerebro. Y un ejemplo dramático es el que está mostrado aquí, en el cual la magnitud, el tamaño de parte de la corteza cerebral es susceptible a ser modificada, a dañarse, a disminuir en función del aislamiento social. Este es un gráfico de barras que muestra el tiempo en que pasan niños en un orfanato y el impacto en la reducción de la corteza cerebral en función del tiempo que gastan. Y como ustedes pueden ver, a medida de que más tiempo pasan
aislados de contacto social apropiado, hay un cambio físico en el cerebro que tiene impacto, por supuesto, a largo plazo. Esta posibilidad, este mecanismo fundamental que tiene el cerebro de ser modificado por la experiencia, es lo que todos conocemos como plasticidad neuronal, ¿cierto? Y que es el fundamento, no, el mecanismo fundamental a través del cual el aprendizaje se realiza. El cambio de la conducta que representa el aprendizaje ocurre principalmente por la modificación de conexiones sinápticas que ocurren a lo largo de toda la vida, pero fundamentalmente en mayor proporción durante el desarrollo. Y estos cambios pueden ser enormemente dramáticos, tan dramáticos como este ejemplo que muestro a continuación. Lo que ustedes ven aquí arriba es una imagen de un cerebro humano. El ojo está aquí a la izquierda, y en esta región de color lo que se observa es una enorme actividad en la parte occipital de la cabeza, que típicamente la mayoría de nosotros usamos para ver. Pero en esta persona que está haciendo una tarea está muy activa, igual que cada una de estas 9 personas más, como se muestra en estas figuras de aquí abajo. Entonces, en todas estas 10 personas hay una enorme actividad en la corteza occipital. Pero esto no están viendo, estos son ciegos de nacimiento. Estas personas que nunca vieron, temprano en el desarrollo, pueden modificar tan enormemente su corteza visual que ahora lo usan para una actividad que tiene que ver con las manos. Entonces, esto nos habla de la enorme posibilidad de cambio que observamos en nuestro cerebro. De manera que este típico mapa que tenemos de que cada una de las cosas del cerebro pasa en un solo lugar es en realidad un mapa flexible que varía según la experiencia. Otro concepto importante con respecto a la neurociencia y el impacto en habla es la noción de la percepción. Típicamente nos movemos en el mundo y operamos socialmente con el supuesto que lo que nosotros vemos, escuchamos o tocamos es el mundo real, y que mi experiencia frente al mundo es la captura adecuada de lo que ocurre en el mundo físico. Y en un esquema general, ¿cierto?, de cómo esto se representa, lo encontramos aquí en esta figura, donde esta taza de café representa de alguna manera el mundo físico, el que por algún proceso neurológico es representado en nuestras cabezas, ¿no? Y lo que sugiere esta figura es que lo que nos pasa, nuestra experiencia sensorial, corresponde efectivamente a una fiel captura del mundo físico. Pero si miramos decenas de experiencias sensoriales, ¿cierto? La neurociencia hoy día ha mostrado que eso no es posible, que nuestra experiencia visual, por ejemplo, surge de un modelo que nuestro cerebro fabrica con nuestra experiencia. Y a diferencia de lo que podríamos haber considerado hace un tiempo, hoy la neurociencia estima que la realidad que cada uno de nosotros experimenta es una realidad individual, una realidad que cada uno de nosotros construye a través de la experiencia. Y por lo tanto, la realidad efectivamente es considerada hoy una construcción y no una captura, ¿cierto? Y que realiza el cerebro, ¿cierto?, en base a su experiencia y con la actividad en curso. Lo que pasa es que la realidad, ¿cierto?, de distintas personas se parece en la medida que nuestras experiencias son similares y en la medida que nuestros cerebros son similares. Pero no existe una realidad, existe tantas realidades como personas hay. Reconocer esa diversidad de realidades en otras personas ciertamente debiera tener un impacto importante en la manera en cómo aproximamos la educación. Otra área donde la neurociencia claramente está teniendo impacto es en el entender los mecanismos de la memoria. Aprendemos modificando, ¿cierto?, los circuitos neuronales, pero ¿qué circuito, en qué parte del cerebro y cómo cambiamos esos circuitos no es idéntico para distintos tipos de aprendizaje, ¿no? Y aquí les voy a mostrar una figura resumen, ¿cierto?, propuesta por Brenda Milner,
que muestra una manera en que nosotros podemos categorizar el aprendizaje. Y no es necesario que vayamos sobre esta figura, simplemente quiero destacar que distintas maneras de aprender, por un lado, ocupan distintos mecanismos y distintas regiones del cerebro. Dos ejemplos triviales. Aprender el año en que nació Arturo Prat requiere la corteza cerebral y el hipocampo, pero aprender a andar en bicicleta no requiere otras estructuras que no necesariamente son exactamente las mismas. Por lo tanto, aprender a andar en bicicleta no va a ocurrir sacando un libro de la biblioteca acerca de cómo andar en bicicleta y leer y sacar un 7, que uno se va a caer igual cuando se sube a una bicicleta. Entonces, entender que el logro de distintos objetivos puede ocurrir a través de distintos mecanismos es también algo que debiera ser relevante para entender. Y si bien conocemos muchísimas cosas, hemos aprendido muchas cosas sobre el cerebro, es más bien lo que desconocemos, lo que quizás constituye la mayor parte de las cosas sobre el cerebro. Y cuando no sabemos, inventamos otras cosas. ¿Sí? Voy a referirme al sueño primero. El sueño y la higiene del sueño es quizás de las cosas más importantes en el aprendizaje hoy. Está muy establecido por la neurociencia que durante el sueño ocurren procesos de consolidación del aprendizaje y por lo tanto dormir bien luego de aprender es esencial para efectivamente reforzar ese aprendizaje. No hay ningún secreto que nuestra higiene del sueño en la sociedad es de las peores que uno puede encontrar, particularmente en los grupos que son más susceptibles a estas alteraciones y son justamente el grupo que uno espera debiera estar atendiendo. Y como dije recién, ¿cierto? Los neuromitos, que es algo que todos conocemos, no se quieren ir, están ahí aún, ¿cierto? Están presentes, doctor, ¿cierto? En un enorme porcentaje de los profesores hoy en día, ¿cierto? Y ciertamente eso no contribuye a una adecuada propuesta educativa. Al respecto, quiero sugerir un texto que viene de la OECD. Este es un texto bastante antiguo, como ustedes pueden ver, para que vean el tiempo que vamos entre la neurociencia y la educación y que aún tenemos ciertos problemas. Hay muchos neuronitos, ¿cierto? Por ejemplo, no hay tiempo que aprender porque lo más importante pasa entre los 3 años. O hay periodos críticos y si no se aprende eso ahí ya no se aprende. O que usamos el 10% del cerebro, el mito más extendido quizás de todos los que existen. O soy una persona del cerebro izquierdo, derecho. O niños y niñas aprenden distinto. O hay estilos de aprendizaje y estos estilos son útiles para la educación. ¿Ya? Creo que durante la jornada de hoy muchas de estas cosas van a quedar relativamente claras y así espero que lo. Bien, ¿y cuánto tiempo me queda? 10 minutos, muy bien. Voy a considerar algunos ejemplos. Por ejemplo, el niñito favorito, ¿cierto? Que se atribuye a un psicólogo, Lashley o incluso a Albert Einstein. La idea es que quizá gran parte de nuestro cerebro está silente, esperando la oportunidad para despertar y por lo tanto incorporarse a nuestro mecanismo que nos permiten conducta extraordinaria, ¿cierto? Pero si uno mira la actividad neuronal, una tecnología que se llama PET, que permite visualizar, y aquí está representado en colores, la magnitud de la actividad, observando lo siguiente. Cada uno de estos 4 cuadros representa un cerebro haciendo distintas cosas. Y cada uno de los 4 cuadros o recuadros son distintos niveles del cerebro. Entonces, por ejemplo, ustedes ven esta persona que está haciendo algo que tiene una gran actividad en la parte occipital de la cabeza, pero también tiene actividad en otras regiones. Esta alta actividad de esta parte del cerebro sugiere que esta persona ¿sí? Y efectivamente es lo que hace. Pero una persona que está hablando, pensando o escuchando, también tiene regiones con una mayor actividad. Pensar activa bastante la corteza frontal, escuchar
estas cortezas parietales, etc. Pero, mientras uno hace estas distintas actividades, hay muchísimas otras áreas del cerebro que están activas simultáneamente, lo que claramente demuestra que cualquiera de las conductas que nosotros hacemos no está descansando en la actividad de una sola región del cerebro, sino que todas nuestras conductas son el resultado de la activación de largas redes neuronales a través de todo el cerebro. Y uno no encuentra áreas de nuestro cerebro que están calladas por mucho tiempo. Están siempre participando. No existe parte del cerebro que no están haciendo nada. Al revés, sabemos por los mecanismos de plasticidad que aquellas neuronas que no hacen nada tienden a perder sus conexiones y desaparecer de la red. Por lo tanto, no tiene sentido ni desde el punto de vista de lo que sabemos de plasticidad y tampoco hay evidencia de esto. Ni siquiera si es que le pedimos a personas que no hagan nada, igual el cerebro está casi tan activo como en cualquier otra actividad. Así que ese es un mito fuerte. Otro mito interesante, ¿cierto? Es que, claro, es obvio que nuestro cerebro de niñas y niños es distinto. Sí, por supuesto que es distinto. Todo nuestro cuerpo tiene diferencias, ¿cierto? No hay que jugar muy lejos para saber eso, ¿cierto? La pregunta no es si nuestros cerebros son distintos, porque lo son. Hay distintos niveles de neurotransmisores, hay distintos tamaños, hay distintos niveles de conectividad. Quizás la pregunta que queremos hacer en un contexto educacional es que si las habilidades cognitivas de niños y niñas son distintos. Y la respuesta a esa, ahora la neurociencia tiene un definitivo no, ¿cierto? Aunque haya estudios que muestren diferencias cognitivas, cuando se entrenan, se educan niños y niñas por igual, todas estas diferencias de rendimiento cognitivo tienden a desaparecer. ¿Ya? Y aquí voy a mostrar un ejemplo que particularmente me gusta, que refleja un poco el impacto de la intervención de los educadores en esto. Ustedes ven aquí un gráfico de barra donde se muestra el rendimiento de una tarea, que en un primer caso se ocupa un niño de un grupo de niñas y niños y se le dice: niños y niñas, vamos a hacer un test de matemáticas. Dicen las niñas, ¿sí? Ya. Y hacen el test y cómo les va a las niñas, mal, comparado con los niños, ¿cierto? Toman el mismo test con otro grupo de niñas y niños, pero esta vez no se les informa que es un test de matemáticas, se les dice este es un test de problemas generales. Y frente a eso, lo que uno observa es que esta diferencia desaparece. Es el solo hecho de haberle dicho que esta es una prueba de matemática que asusta a las niñas que rinden peor, no porque no tengan la capacidad, sino porque eso es lo que se les informó. Y en un tercer grupo, y esto es lo interesante, a otro grupo de niñas y niñas se les dice: este es un test de matemática, pero sepan ustedes que es un mito de que las niñas son más tontas para la matemática. Y frente a esa intervención, el rendimiento es nuevamente idéntico. Lo que demuestra, este es un ejemplo, pero hay varios más, demuestra claramente de que hay cultura, ¿cierto?, de diferencias cognitivas, pero con una probada intervención esto puede desarrollarse. Bien, con esto creo que he mostrado que hay un enorme potencial para que el conocimiento en neurociencia pueda efectivamente llegar al alma. Pero no estamos ahí todavía. ¿Por qué no se ha trasladado más conocimiento de neurociencia al alma? Y porque hay un problema, ¿no? Y los problemas son los siguientes. El primer problema es que la neurociencia y la educación no tienen el mismo propósito. La neurociencia le importa un pucho la educación a la mayoría de los neurocientíficos. Lo que a los neurocientíficos mayormente les interesa es saber cómo funciona el cerebro, no cómo educar. Lo que le interesa a la neurociencia es entender los mecanismos bajo los cuales uno percibe, aprende, tiene memoria, emociones, etc. Pero no es su propósito que el modificar la educación. La educación, por otro lado, tiene varios propósitos. Yo no me atrevo a decir, aquí escogí algunos de la literatura, ¿cierto? Desde que la educación es la disposición de la técnica de organización de conocimiento, a otra cita de Paulo Freire, ¿cierto?, que educar es esencialmente formal, no tiene nada neurocientífico esa afirmación.
Un segundo problema es que el nivel explicativo no se intersecta. Si ustedes leen los papers de neurociencia, y ustedes lo van a ver en la mayoría de las cosas que van a escuchar hoy día, lo que hemos hecho, ¿cierto?, es tratar de entender lo que pasa en los genes, en una neurona, en una red de neuronas, en un animal, a nivel individual. Pero rara vez salimos más allá de la conducta de un individuo. La neurociencia principalmente ha buscado explicar todo lo que el cerebro de un individuo hace. Solo recientemente la neurociencia ha empezado a explorar ambientes sociales, pero eso es extremadamente reciente. Casi todo lo que sabemos sobre el cerebro proviene de un cerebro, del estudio de un cerebro separado. A diferencia de esto, la educación empieza desde el individuo hasta arriba, ¿cierto? Empieza no solamente a entender el individuo, sino su relación con el medio ambiente, qué es lo que pasa en las relaciones familiares, de la escuela, etcétera, etcétera, hasta cuál es el propósito país de educar. Ninguno de estos niveles es preocupación de la neurociencia. Idealmente lo que uno quisiera es juntar estos niveles. Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es combinar, ¿cierto?, las competencias desde el nivel educacional hasta el nivel, ¿cierto?, neurocientífico, y en conjunto resolver el problema de cómo el conocimiento neurocientífico se traslada al aula. Este es el desafío, ¿cierto? ¿Cómo traspasar este conocimiento en aula? Esto no es fácil, y lo que no debe ocurrir, primero que nada, y aquí voy a echar a todos mis colegas que hagan recomendaciones al rector, es que la neurociencia no debe ser prescriptiva. No puede la neurociencia decirle a los educadores lo que tienen que hacer en el aula. No dejen que nosotros le digamos qué hacer en el aula. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprendimos proviene de 3 ratas en un laboratorio en una caja, o 10 personas sentadas en una mesa oscura mirando el televisor con una gorra de electricidad en la cabeza. No proviene de la experiencia de un alumno en el aula, ocurre en un laboratorio. Lo que nosotros hemos aprendido es un mecanismo de cómo un cerebro hace. Esto es el equivalente a cuando alguien descubre una droga en un laboratorio de una rata que cura el cáncer y quiere que al otro día lo vendan en la farmacia. Eso no pasa. Hay una serie de procesos en la cual uno tiene que considerar ese conocimiento y a través de la investigación conjunta en aula definir qué cosas son apropiadas o no. Por lo tanto, la neurociencia no entrega sugerencias o mecanismos acerca de los objetivos educativos, ¿sí?, en niveles que van más allá de lo que uno puede decir de un individuo. Lo que sí entrega es la evidencia de cómo ocurre la conducta individual, cómo aprendemos, cómo es la memoria, cómo son las emociones, etc. Y por lo tanto, una de las típicas recomendaciones que uno encuentra en general en la literatura son las que ya están ocurriendo y que son parte de esta actividad. Los educadores necesitan aprender la neurociencia. Eso es algo que está empezando a ocurrir, ¿sí? No es masivo, pero efectivamente está ocurriendo. Y los neurocientistas necesitan investigar en el proceso educativo, en conjunto con los educadores. Hay extremadamente poca literatura de investigación neuroeducacional en aula, muy poca. Y en Chile hay algunos esfuerzos, pero todavía extremadamente incipiente. Y ese es el problema, ese es el desafío. Y espero que esta jornada contribuya a acercar a la comunidad de los científicos y educadores para que en conjunto, ¿cierto?, podamos entonces realizar la investigación necesaria para que este impacto llegue a nuestros educadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Ahora vamos a dar espacio para 3 preguntas. La idea es que se hagan 3 preguntas y Pedro, si puede contestar a esas 3. Así que vamos a ver todo. Entonces, preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Ahí tenemos la
los neuromito, yo creo que usaba más de una vez hablar del tema del neuromito, y especialmente me gustaría como si pudiese explayarse con el tema de los neuromitos con respecto a los estilos de aprendizaje. Es una cosa que nosotros los profesores manejamos, pero entiendo que para la neurociencia tiene una contradicción. Gracias. ¿Tres preguntas? Sí. Buenos días, mi nombre es Jennifer, soy educadora diferencial y mi pregunta siempre ha tenido relación con si podemos cambiar el cerebro en el embarazo, si podemos llegar a transformar un cerebro o alimentarlo desde ahí, ¿por qué no se trabaja en los consultorios de ese tema? Ya. La tenía que acordar después de la pregunta. Era Sí, no, ¿y la otra? en el consultorio. En el consultorio, Sí, el embarazo. Buenos días, soy Carolina, soy doctora de Pablo y me quedó una duda con algo que usted dijo. Dijo que mientras más acercamiento social, más impacta en las modificaciones del cerebro y por ende mejor aprendizaje. ¿Qué pasa entonces con el uso del celular? ¿Tú podrías decir que eso enajena al niño del mundo social y tendría un impacto negativo? Muy bien, gracias por la pregunta. La primera acerca de los estilos de aprendizaje. La evidencia neurobiológica apunta a que efectivamente distintas personas pueden enfatizar distintas modalidades sensoriales porque la diversidad hace que personas aprendan mejor de una manera u otra. El mito no es ese. El mito es que usar los estilos de aprendizaje como estrategia educativa funciona. Ese es el mito, no funciona. Ha habido decenas de papers y de estudios que muestran que la utilización de eso como estrategia educativa es ineficiente. Y además, diría yo agregaría que no es solo no es eficiente, no aprenden mejor. Por lo tanto, el esfuerzo de hacerlo no agrega nada, no contribuye al proceso educativo. El mito es que sirve para la educación, no es que las personas tengan distintos énfasis. Y aunque está en nuestra normativa, ¿cierto? En el decreto está ahí como sugerencia, pero ha habido muchos escritos indicando, y si uno examina la literatura, unánimemente la evidencia es que no sirve para educar. La segunda es con respecto al embarazo y el desarrollo. Nuestro cerebro en formación cambia tanto que la verdad es que las intervenciones tempranas no van a modificar positivamente el impacto en el desarrollo. Mientras la alimentación de la madre y del infante sean adecuadas y la activación sensorial sea adecuada, no hay ningún problema. Para que tengan una idea de lo que cambia el cerebro de un niño, es que nuestra memoria de eventos requiere que ciertos circuitos neuronales se mantengan en el tiempo, pero como nuestro cerebro cambia tanto, nadie recuerda cosas detalladas de su vida antes de los 3 años. El cerebro cambió tanto que ya no hay rastro de esa memoria. Eso es para entender la enorme magnitud de los cambios que ocurren en nuestro cerebro. Entonces, uno no puede durante el embarazo modificar, a menos que lo haga negativamente, esto en el desarrollo. Y la persona es la del celular. ¿Y la? La del celular. Y la del celular. Nuestro cerebro tiene una gran gracia. La gracia de nuestro cerebro es que puede adaptarse a diferentes ambientes para construir la conducta adecuada para poder sobrevivir en ese medio. Si nosotros hubiéramos nacido en la Edad Media, nuestro cerebro hubiera sido exactamente igual que el que tenemos ahora, pero nuestro cerebro hubiera aprendido lo necesario para poder sobrevivir en la Edad Media. ¿Sí? Nuestros cerebros actuales no sobrevivirían en la Edad Media, no moriríamos rápidamente. Si un niño de la Edad Media nace hoy, su cerebro es indistinguible de cualquiera de nosotros y aprenderá lo que es necesario para moverse en el medio ambiente. ¿Sí? ¿Qué es lo que es necesario aprender en la sociedad de hoy para tener una conducta apropiada? Eso los educadores lo deciden, ¿cierto?
Cualquier exceso simplemente seca nuestra conducta hacia un aumento de nuestras habilidades hacia esa cosa, pero impide que nosotros aprendamos lo necesario para poder funcionar bien en una sociedad. ¿Qué es lo que necesitamos para funcionar bien en una sociedad? Hacer de todo, ¿cierto? Entre ellas, usar el celular, lo podemos usar bien o mal. Uno puede tener a un niño jugando tenis 10 horas al día y probablemente va a ser muy buen tenista, pero claramente él va a perder un montón de competencias importantes, ¿cierto?, que son necesarias para funcionar adecuadamente en una sociedad. Las interacciones sociales son parte importante del aprendizaje. La deprivación de interacciones sociales va a tener un impacto en el desarrollo y en la generación de nuestras habilidades cognitivas. No sé si eso contesta la pregunta, pero podemos conversar en el café. Muchas gracias, Pedro. Un abrazo. ¿En el bar? Gracias, Pedro.